Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente nos reencontramos en esta clase de hermenéutica. Ha sido una bendición estar con ustedes en las clases anteriores y hoy es un gusto estar nuevamente para compartir la palabra de Dios, para ver de alguna manera un poco escueta, no tan extenso, lo que es la hermenéutica, pero por lo menos ver las bases, ver por lo menos las claves de interpretación, algunas figuras literarias y tener las herramientas para hacer realmente un buen análisis del texto, emplear una buena hermenéutica o simplemente la hermenéutica, que ya es buena la hermenéutica en sí. Habíamos mirado, quiero recapitular un poquitito, habíamos mirado en los programas pasados, o en las clases pasadas, porque estos son clases, programas y clases también, acerca de lo que era la definición de la hermenéutica. Miramos también la reseña histórica, transportándonos allí al tiempo de Nehemías, que analizaban, miraban, escudriñaban, comunicaban, ponían el sentido de modo que se entendiese la escritura. Y hoy quiero seguir repasando un poquitito más. Habíamos mirado también acerca de los 3 métodos que había de interpretación. El método racionalista, un método que era problemático en sí, porque consistía en someter toda la escritura al juicio humano para determinar de alguna manera la validez o si la historia o las declaraciones eran verídicas. Es un problema este método porque se acerca a la Biblia con el juicio ya preconcebido. Se acerca a la Biblia diciendo, bueno, esto, lo sobrenatural no existe, así que vamos a buscarle alguna explicación lógica para poder explicar qué aconteció en tal lugar. Y hay que tener cuidado con esto, porque habíamos dicho que si este método racionalista se aplica, como es que lo quieren aplicar, ¿qué hacemos con realmente los milagros de Dios? Porque los milagros no tienen explicación. Yo les mencionaba, y algunos recordarán la clase pasada, de que hay algunos libros que apuntan a que el milagro de la multiplicación de los panes y peces realmente fue un milagro moral, no fue un milagro sobrenatural, que de poquita merienda hicieron mucha comida y casi comieron 20.000 personas, porque eran 5.000 sin contar mujeres y niños, así que se da una suma de casi 20.000 personas. ¿Cómo se puede alimentar a 20.000 personas con una merienda, con pocos panecitos y pececitos, verdad? Bueno, eso es un milagro sobrenatural, pero ¿qué pasa? Ellos dicen, los que abordan en este método racionalista, que fue realmente un milagro moral, que todos, al ver el niño que tiene esa merienda, allí en el pasaje, todos, en Juan 6 me estoy refiriendo, todos sacaron su merienda, que la tenían guardada, escondida, qué sé yo por qué, y ahora son movidos emocionalmente al ver que este niño quiere compartir su merienda y todos sacan su merienda y comen todos juntos. Bueno, la verdad que es un poco fantasioso todo esto, pero ellos tratan de mostrar, intentan mostrar que el milagro no fue sobrenatural, sino un milagro moral. Yo a veces en tono de chiste digo en las clases, igual fue un milagro porque que casi 20.000 personas compren pan y pez. ¿Dónde estaba la oferta, no? Porque 20.000 personas comprando panes y peces, ¿qué supermercado de la época podía tener tantos panes y tantos peces? Bueno, en realidad es algo jocoso que digo, ¿no? También dicen que las murallas de Jericó cayeron por la resonancia de las trompetas.
Esto es ilógico también, por supuesto. Ningún milagro se puede explicar, porque si se puede explicar ya no es milagro. Compramos el libro de cómo se hace y punto. Pero estas personas que hablan del método racionalista tratan de encontrar que las murallas fue por la resonancia. Y yo también digo en las clases en forma jocosa, igual fue un milagro porque que las trompetitas de plata sonaran tan fuerte para que tirasen un muro que tenía en algunos lugares entre 13 y 15 metros de ancho, porque no se olviden que en ese muro también habían calles y casas. De hecho, Rahab la ramera vivía allí en el muro. Así que tendrían que soplar fuerte, ¿no? Creo que el milagro igual estuvo en los pulmones. Y mencionan del Mar Rojo también, que el Mar Rojo no es que fue un milagro sobrenatural que se abrió, sino que simplemente había un viento en esa época, que venía siempre en la misma época, en el mismo mes, y hacía que el Mar Rojo tuviese muy poca agua y ahí cruzaron. Bueno, también yo en forma jocosa, irónico, sarcástico digo, igual hubo milagro porque si con poquita agua, un poquito de agua así, se ahogaron los egipcios, igual eso fue un milagro, porque se ahogaron todos los egipcios en 10 centímetros de agua según estos libros. Y que Jesús, dice también el método racionalista, que Jesús no caminó arriba del agua, sino caminó al lado de o a la orilla del agua. También es una falacia, porque el texto dice que Pedro se hundió cuando estaba con el maestro allí. Y si se hundió en 10 centímetros de agua, también uno dice que qué cosa rara, que era un pantano, era arena movediza. Bueno, toda esta ironía para indicar que no se puede, literalmente no se puede abordar, jamás se puede abordar el método racionalista a la Biblia. No podemos acercarnos con este método racionalista o filosófico, porque la Biblia no es un tratado científico, no es un tratado de medicina. Es un tratado teológico diciendo Dios creó y Dios formó y Dios es el creador de todo y para Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, nótese que este método racionalista es incorrecto. Método incorrecto. Después tenemos el método que habíamos visto, estoy recapitulando, el alegórico místico. El método alegórico místico, que era el método Sod para el judío, ellos tenían varias maneras de interpretar la Biblia después de una investigación, después de lo sugerido, o de lo contrario de lo que llamarían ellos el método Sod, que era el alegórico místico. Hay que tener mucho cuidado con esto porque el alegórico místico justamente considera toda la Biblia que fue escrita como una serie de alegorías, símbolos, un sentido místico, oscuro, secreto, escondido. Y uno dice, no, la Biblia cuando tiene cosas literales es literal, cuando tiene cosas que son de figuras literarias. De hecho, vamos a tocar algunas figuras literarias, pero déjeme decirle que específicamente la Biblia tiene 152 figuras literarias. 152 figuras literarias, de los cuales de las cuales algunas nosotros vamos a tocar también en hermenéutica. Y por supuesto que cuando la Biblia dice que esto es alegórico, que esto es simbólico, te explica qué símbolo es y lo desarrolla. Por eso la Biblia, vuelvo a repetir, tiene 152 figuras literarias que son muy ricas, por eso es uno de los libros más completos del mundo, la Biblia. Pero ellos abordan con todo el sistema de la mitología griega, de las leyendas judías, de los mitos. Entonces hay que tener cuidado, porque cuando la Biblia habla acerca de una alegoría, la misma Biblia explica esa alegoría que trae una enseñanza espiritual. Y es verdad, la Biblia tiene muchas leyendas también, pero se citan. Y no porque se haya citado quiere decir que se está aprobando. En una clase y en una radio también hace muchos años, yo dije en vivo, por supuesto dije en vivo, que la Biblia contenía muchas mentiras. Y yo recuerdo que el conductor casi lo maté, porque me decía, pero ¿cómo arreglás este problema ahora ante la audiencia? Y yo dije, muy sencillo, la Biblia tiene muchas mentiras y los oyentes deben de saber esas mentiras, cuáles son. Y realmente casi lo maté del corazón al conductor. Pero me dijo, ¿cómo arreglamos esto ahora, Leites? A ver, ¿cómo arreglás ante la audiencia lo que estás diciendo? Muy sencillo. Dice el necio en su corazón que no hay Dios. Eso no está en la Divina Comedia, en la Odisea o en la Ilíada. Está en la Biblia.
y porque el necio dice en su corazón que no hay Dios, no vamos a decir que eso es verdad. No, es mentira. Eso que dice el necio es mentira. Pero además, Abraham un día dijo que su esposa era su hermana. Eso es mentira y está registrado en la Biblia. No está en la Divina Comedia eso. Y un día Pedro dijo, yo no conozco a este Galileo. Ustedes saben cuando Pedro negó a Jesús 3 veces. Él dijo, yo no lo conozco, no sé quién es. Eso era mentira. Se está registrando una mentira de Pedro. Ahora, porque esté registrada, no quiere decir que se está aprobando. La fábula, la leyenda, la mentira, el asesinato, se registró. Pero no porque esté registrado quiere decir que está aprobado, solamente se registró. Y justamente la palabra inspiración en griego, que hay dos palabras para inspiración, una es theopneuma, teo es Dios, neuma es soplo, aliento, y la otra es ferómeno, que es ser llevado, empujado por el soplo de Dios. Las dos palabras, inspiración, indican que Dios dijo se escribe. No dijo que lo que se está escribiendo hay que hacerlo o es verdad. No, se registró asesinatos, muertes, se registró prácticas realmente obscenas como en Éxodo 32, el pueblo haciendo orgías allí abajo en el becerro de oro, y eso se registró, no se está diciendo háganlo. No, se registró esa aberración para que quede registrado de lo que yo no debo de hacer, o para registrar de por qué vino la consecuencia de la fatal elección tomada, por lo que estaban haciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la Biblia contiene leyendas, prácticas heréticas, ¿verdad?, de la época. Pablo en Corintios 15 dice, si no hay resurrección, ¿por qué estos se bautizan por los muertos? Haciendo alusión a una práctica que había en la época, que hasta el día de hoy hay en algunas religiones lo hacen, se bautizan por los muertos esperando encontrarse en la resurrección. Eso es una práctica herética y es fuera de la Biblia. Pero Pablo no está diciendo que lo hagan. Perdón, porque esté registrado no quiere decir que está aprobado, se manda a hacer. Solo utilizó la práctica, esta herética, para confrontar a los corintios que no estaban creyendo en la resurrección. Y por vía de contraste, Pablo dice, si aún estos equivocados, aún estos están bautizándose por los muertos, esperando encontrarse en la resurrección, ustedes que son cristianos, como es que no creen en la resurrección de Jesucristo y del cuerpo cuando Cristo venga. Bueno, solo utilizó una práctica pagana y herética que se hacía en el momento por vía de contraste. No está ni amparando esa práctica ni empujando a que se haga. Los escritores, y pongan atención porque esto es muy importante, la hermenéutica, los escritores, y solo los escritores, tenían el derecho de escoger prácticas, leyendas, refranes, de todo lo que quisieran de la época, para apuntar a una verdad espiritual. Pablo mismo cita muchas leyendas, Pablo mismo cita dichos populares, ese famoso versículo que dice, se dice, bueno, en realidad tendría que decir se dice, la 60 dice, todo es lícito, mas no todo conviene. Eso es un dicho popular. Se dice por ahí, porque la traducción correcta es, se dice por ahí que todo me es lícito. Y Pablo dice, bueno, es un dicho popular. La verdad usted puede hacer lo que quiera, pero le voy a decir algo, no todo conviene porque usted no se puede dejar dominar de algunas de estas cosas. O sea, se tomaban dichos populares, refranes de la época, para armar una verdad bíblica. ¿Quiénes hacían estas cosas? Solo, escuche bien, los escritores bíblicos. Usted y yo no podemos hacer eso. Usted y yo debemos aplicar una hermenéutica correcta y decir lo que dice el texto, no lo que a mí me parece, o armar de muchos versículos, armar una verdad para mí. No. Eso lo hicieron los que escribieron la Biblia, permitidos por Dios y guiados por el Espíritu Santo y inspirados por Dios. Nosotros hoy tenemos que leer exactamente lo que está aquí en el texto, en la Biblia. Muy bien, entonces estamos repasando métodos incorrectos, ¿verdad?, de abordar las escrituras, método racionalista, un problemón, el método alegórico místico, y habíamos anotado también el método dogmático, también un problema el método dogmático,
porque el método dogmático es el método vertical, es así, punto, y no se discute. Es lo que se llaman ellos el método literal, que no es malo abordar la Biblia siempre tratando de verlo literal, ¿verdad? Y cuando hay una figura, veremos qué figura literaria es. Pero ellos no están mirando si hay figuras literarias, si hay pasajes paralelos, si hay que analizar la palabra, si hay que mirar el contexto, si hay que mirar la analogía de la Biblia, toda la Biblia, a ver si es verdad ese versículo, porque un versículo no puede anular toda la Biblia, el estilo literario del escritor, las limitaciones de cada escritura. No, ellos no miran nada de eso. Ellos dicen, el texto dice así, punto, se terminó, no se discute. Y esto es un problema realmente serio, porque si usted toma literal sin mirar el contexto, sin mirar la analogía o los pasajes paralelos, o analizar la palabra, el verbo, ¿qué pasa cuando en Timoteo dice que las mujeres se salvarán engendrando hijos? Dice, bueno, si lo dice el texto es así, pero ese versículo anula toda la Biblia. Ese versículo estaría anulando la analogía de cómo se es salvo por fe, no por obras. Y no por tener hijos. ¿Qué hacemos con la que no puede tener hijos? ¿Qué hacemos con la que no están casadas? Entonces, fíjese que sería una locura decir, bueno, el texto lo dice en Timoteo, la mujer se salvará engendrando hijos. Evidentemente, es un pasaje que si lo mirás solo te trae un problema, pero cuando mirás el contexto, solo el contexto, ya nos damos cuenta que el pasaje se soluciona solo, porque no está hablando de las mujeres, está hablando solo de Eva. Y no está hablando de que se va a salvar teniendo hijos, sino que vendrá la salvación por el engendramiento del Hijo, que es justamente Jesucristo. Promesa que ya estaba en Génesis 3:15, que de esa descendencia iba a nacer alguien que iba a herir una herida de muerte a Satanás para lograr la salvación. Pero es muy problemático el método dogmático, literal, vertical. Porque ¿qué hacemos con Lucas cuando dice ganad amigo por medio de las riquezas injustas? Aquí tendríamos ya un problemón, porque tendríamos que salir a conseguir riquezas mal ganadas, injustas, para tratar de comprar bebidas y cosas y ganar amigos, así tener unos cuantos amigos. Si usted tiene mucho dinero y regala a los vecinos, va a tener muchos amigos mientras tenga dinero. Entonces uno dice, no, pero el contexto no dice eso. No lo dice. Por eso... Hoy vamos a ver cuál es el método correcto y las reglas de interpretación, porque yo no puedo leer ganad amigos por medio de las riquezas injustas allí en Lucas 16, verso 9, y no leer más nada. Tengo que leer la palabra, tengo que leer el contexto, tengo que leer la analogía, tengo que ver un montón de cosas, el estilo literario, quién está diciendo eso, a quién se lo dice, qué quiere corregir. Eso es hermenéutica. Hoy no se está utilizando mucha hermenéutica. Hoy se abre la Biblia o se prende el Google, ¿verdad? Se prende el Internet, se busca en el Google, algún versículo suelto por allí y no hay mucha hermenéutica. Pero son clases de hermenéutica. Esta usted tiene y va a tener algunas herramientas para poder trabajar. No vamos a analizar todos los pasajes difíciles y polémicos, pero vamos a dar las herramientas para que usted, juntamente con nosotros acá, podamos estar haciendo un buen análisis. Seguimos un poquitito más, por supuesto que hay muchos versículos polémicos que son dogmáticos, ¿verdad? ¿Quién no recuerda aquel que dice el que no aborrece a padre, madre, hermanos y aún su propia vida no puede ser mi discípulo? Uno dice, debe ser literal. Si yo lo tomo literal, vertical, dogmático, entonces hay una contradicción, porque el primer mandamiento con promesa es amar a papá y a mamá, respetar, honrar, y acá dice que tengo que aborrecer. ¿Algo está pasando? Sí, cuando miro el contexto y el análisis de la palabra veo que el verbo no es aborrecer, el verbo griego es miseo, que miseo es seguir amando, pero poner a Dios primero. O sea, nótese qué importancia es poder saber también el análisis de las palabras. Muy bien, ¿el método correcto cuál es entonces? El método correcto es el gramático histórico. ¿Qué quiere decir esto? La escritura determina la enseñanza que debe enseñar la Biblia. O sea, la Biblia es el mejor comentario de la Biblia. La Biblia es el mejor comentario de la Biblia. Las escrituras, o sea, toda la escritura, toda la palabra de Dios, determina la enseñanza que debe enseñar la Biblia. Tiene un poco de lógica, ¿verdad? Si usted está escuchando lo que yo digo, va a razonar conmigo ahora. Si hay un pasaje difícil, polémico, aparentemente oscuro,
que no encuentro el mensaje en la Biblia, ¿verdad? Si yo no encuentro el mensaje en la Biblia, si yo no encuentro la explicación en la Biblia, si yo no encuentro en la analogía de la Biblia, en algún pasaje paralelo de la Biblia, en el contexto de lo que estoy leyendo antes y después de la Biblia, si no estudio el estilo literario del escritor que escribió la Biblia, si no encuentro nada en la Biblia, alguien de afuera puede venir con un libro diciendo... lo que pasa es que Dios andaba medio cortito de conocimiento, pero yo acá hice un libro que te explico lo que Dios no puede explicar o a veces lo que Dios no quiere explicar. Porque también tenemos que saber, querido amigo, que cuando la Biblia calla, yo callo también. No empiezo a buscar en libros a ver qué me pueden decir lo que Dios no quiso decir. Si Dios no lo quiso decir, está bien, lo dejamos así, está dentro de la soberanía de Dios. Hay muchos versículos que yo como profesor de griego y hermenéutica no logro explicación, no los entiendo, pero no voy a buscar afuera de la Biblia a ver quién me lo explica, eso es un peligro. Y eso es lo que está pasando hoy, como no se quiere estudiar, la hermenéutica lleva un buen rato, un versículo te puede llevar 6-7 horas, bueno, a mí me ha llevado semanas analizar un versículo, ¿no? Porque hay que mirar el hebreo, hay que mirar a ver si no hay algo de arameo en Daniel, hay que leer el griego de la Septuaginta, si es del Antiguo Testamento, si es del Nuevo Testamento, se mira el griego, se analiza, se hace todo un análisis sintáctico, morfosintáctico, se aplica las leyes de la hermenéutica, y eso te lleva un buen rato y te puede llevar algunos días. Pero hoy nadie quiere pasar algunos días estudiando un versículo, ni siquiera algunas horas. Hoy tratamos de buscar en el Google a ver qué dice, o en algún comentario bíblico, y lo que me diga está bien. ¿Por qué? Y porque no voy a comprar tampoco 70 comentarios bíblicos. Entonces, ese 1, 2, 3 comentarios que tengo en mi casa, o lo bajo por internet, ya es una palabra seria. No necesariamente. Tengan cuidado, por eso nosotros tenemos que ir al texto bíblico. La Biblia se explica por la Biblia misma. Este es el método gramático histórico. Decíamos la otra vez que uno de los intérpretes, ¿verdad? Por supuesto con malicia, de la Biblia fue Satanás. Y todos sabemos el sentido que dio en Génesis de la palabra cuando dijo, justamente falseando astutamente la verdad, dice, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y Eva le dice, discúlpeme, don Satanás, justamente de todo árbol del huerto podemos comer. Usted se está equivocando, está utilizando la misma palabra, pero tergiversando, cambiando. Esa fue la primera vez. Pero después, muchos años después, en la tentación de Jesús, allí en Lucas 4, en el desierto, Jesús en el desierto, siendo tentado durante 40 días, notemos que fue con más sutileza todavía, porque el enemigo tomó el Salmo 91, versículo 11 y 12, Salmo 91, versículo 11 y 12, al pie de la letra, literalmente al pie de la letra. Uno dice, pero impresiona eso. ¿Cómo va a tentar con la Biblia? Justamente fue lo que hizo. Porque dijo, citando el Salmo 91, versículo 11 y 12, tírate del pináculo del templo, vienen los ángeles, te sostienen y te dejan paradito ahí. Era una buena tentación, porque era el pináculo del templo de Jerusalén. Y si Jesús lo hace, que no lo iba a hacer, pero si Jesús lo hiciera, vamos a suponer, que se diera la tentación, entonces ahí la tentación era linda porque muchos judíos, más que muchos, todos los judíos dirían, es realmente el Hijo de Dios. Pero eso era tentar a Dios, porque lo que hace el enemigo es citar el Salmo 91, versos 11 y 12, al pie de la letra. No tergiversó ni una sola letra, ni una coma, ni un tilde, nada. Pero está haciendo de Dios un cuidado presuntuoso, y eso es pecado. Porque si yo me caigo, Dios me puede ayudar. Claro que sí, ya lo sabemos. Si yo tengo un accidente, Dios pone su mano conforme a su soberanía. Pero si yo me tiro bajo un tren, Dios no va a frenar el tren. Hay que tener mucho cuidado. Eso es un cuidado presuntuoso que hacemos de Dios, y eso es pecado, es tentar a Dios. Ahora entonces, en este método correcto, nosotros decimos, respetamos la gramática y respetamos la historia. Respetando la gramática y la historia, nosotros ahora pasamos a el estudio de algunas premisas que ya habíamos comenzado a ver algunas la clase pasada, que era el significado de las palabras individuales. O sea,
Todo el lenguaje humano se compone de palabras individuales. Eso es lo que nosotros llamamos morfemas, ¿verdad? O sea, palabras individuales que se van juntando y armamos una frase, una oración, un discurso. Ahora, todo ese discurso está armado con palabras, sean verbos, sustantivos, adjetivos, preposiciones, conjunciones, adverbios, lo que sea. Se va armando y armamos una oración como yo estoy hablando ahora con ustedes. Ahora, ¿cuál es el problema si yo no estoy mirando el significado de las palabras individuales? Habíamos comenzado a ver y tocamos también, ¿verdad?, algo acerca de lo que eran las palabras que tienen su área de movimiento, cada una de ellas. Habíamos puesto un ejemplo muy de Montevideo, Uruguay, y también puse un ejemplo de Argentina, por si hay algún argentino escuchando también. Yo había puesto un ejemplo de cómo las palabras se mueven en el Uruguay, la misma palabra. Nótese que yo voy a una panadería y le digo, señor, deme o véndame una flauta. Todos en Uruguay, y en Argentina inclusive también se entiende, y en muchos países también, que flauta es un pan. Estoy en una panadería. Pero salgo con el pan abajo del brazo y entro a una casa de música a la media hora y le digo exactamente lo mismo. Señor, ¿me vende una flauta? Y él me va a preguntar si es dulce o traversa, o qué marca, si es Yamaha o alguna otra marca. Y uno dice, pero si yo dije lo mismo, yo dije exactamente lo mismo. Señor, ¿me vende una flauta? En la panadería es un pan, pero en la casa de música es un instrumento musical. Para yo saber por qué él me vende un instrumento musical o un pan, yo tengo que saber en el contexto donde estoy. Yo no voy a pedir en la panadería una flauta para tocar en la banda. Se va a reír. Ni tampoco voy a ir a una casa de música y voy a comprar una flauta para ponerle un fiambre adentro y comérmela. ¿Por qué? Porque el contexto determina el valor de la palabra. El contexto determina el área de movimiento de la palabra. Aunque dije lo mismo, me vende una flauta, exactamente lo mismo. Ahora, escuche esto, porque si es exactamente lo mismo, en la misma hora, porque yo lo dije en la misma hora, en el mismo barrio, la misma cultura, la misma idiosincrasia, todo exactamente en el mismo país, con el mismo tono, con el mismo idioma y a una hora o una distancia de una hora de una frase a otra. Y adquirió un valor diferente. ¿Se imaginan ahora lo que voy a decir? La Biblia que fue escrita no en una hora, ¿no? En 1600 años. Desde que comienza hasta que termina ya en la isla de Patmos, con Juan, año 95, 99, son 1600 años. Si en una hora se movió la palabra, me vende una flauta, ¿se imaginan 1600 años? Pero no solo eso. Yo lo de la flauta lo dije con un solo idioma y con en una sola idiosincrasia del país. Pero la Biblia fue escrita en 1600 años en 3 idiomas. Hebreo, arameo, algo de arameo, no mucho, y griego. Pero se escribió en 3 continentes. Yo dije, me vende una flauta, lo dije en una distancia de 1 kilómetro, en el mismo barrio. Y la Biblia se escribió en 3 continentes. Ya dijimos 3 idiomas, 3 continentes. Pero la frase no la dijo uno solo, como en el caso mío, que yo dije, me vende una flauta. La Biblia se escribió por más de 40 escritores. Más de 40 escritores. En situaciones rarísimas, porque se escribió en el desierto, en una guerra, en una cueva, en una cárcel, arriba de un barco, en el templo de Salomón, en lugares más raros se escribió la Biblia. Pero además, quien entró a la panadería y dijo una flauta tiene una cultura, ¿verdad? O sea, tengo una formación, X. Pero la Biblia se escribió por más de 40 escritores con diferentes formaciones, pescadores, campesinos, pastores, recogedores de higos silvestres, estadistas, médicos, hombres encumbrados. O sea, lo más variado en la cultura y la formación se escribió la Biblia. Ahora, imagínense lo que estoy diciendo, ¿no? Ante todo esto tan variado, sería imposible tener una Biblia de Génesis al Apocalipsis que tuviese un solo hilo llamado el hilo de oro, hablando de Cristo.
y ninguno se contradice. Y todos van sumando, es una sumatoria de datos. Uno dice, pero es imposible si no se vieron. Porque si es hoy, le mandás un WhatsApp a Juan, le decís, mire Juan, yo soy Mateo, yo escribí hasta acá, hasta el 28, a la Gran Comisión. ¿Usted dónde va a arrancar? No, yo voy a arrancar con el verbo de vida. Y voy a terminar ya en el 21, Juan 21, hablando acerca de la pesca, de Pedro. Ah, muy bien, muy bien. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Escribieron 39, 40 años después de los acontecimientos. Uno dice, pero sería imposible tener una Biblia como la tenemos. Imposible. Si fuesen 3 libros, ya sería imposible. Con esta dimensión de 1600 años. Pero son 66 libros. En 1600 idiomas. 1600 años. 3 idiomas. En 3 continentes, con variadas culturas, diferentes lugares. Imposible. La probabilidad de tener una Biblia como la tenemos es imposible. Y uno dice, pero ¿y cómo la tenemos? Porque una solamente. Si bien hubo 40 escritores, con 40 mentes diferentes, hubo una solamente arriba, se llama Dios, que se encargó de armar este libro tan especial. Por eso es tan importante decir, ¿cómo no voy a estudiar ahora la hermenéutica para saber exactamente lo que dice este libro? Y la regla que son 6 reglas que tenemos que ver es el significado de las palabras individuales. ¿Se da cuenta? Cambia la palabra flauta en una panadería, cambia la palabra flauta en una casa de música, cambia la palabra violín en la osodre y la misma palabra violín en un hospital es otra cosa. Y no se le ocurra tocar el violín con el del hospital porque va a tener problema en el cuello. Entonces uno dice, pero sí, es verdad, las palabras se mueven. Sí, y en Argentina también se mueve, porque lo que yo dije violín acá en Montevideo, en Argentina es papagayo, ¿verdad? Así que el mismo ejemplo, vas a una veterinaria o compras un papagayo de esos de colores del Paraguay o del Brasil, o vas al hospital y te compras el papagayo. Es la misma palabra, ¿verdad? Pero cambia su área de movimiento. Entonces, vimos en la Biblia, porque este es un ejemplo que yo puse, pero el otro día vimos en la Biblia la palabra gracia, que tiene muchísimos significados, más de 15 significados. Yo no encontré 17, pero debe haber más. Gracia en Efesios 2:8 es el favor de Dios al hombre que no lo merece. Pero gracia en 2 Corintios 8:1 era dinero. Y en 2 Corintios 8:6 y 7 es motivación de hacer lo que tenían que hacer, que en este caso era juntar la colecta para los hermanos pobres. Y en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, ya no es ni dinero, ni motivación, ni favor de Dios. Es un poder de Dios que da a Pablo para que aguante el aguijón. Porque le dijo, una vez que Pablo pidió 3 veces que se le quitara el aguijón, Dios dice, bástate mi gracia, bástate, es suficiente para ti. Bástate quiere decir, es suficiente para ti. ¿Pero lo qué? Mi gracia. ¿Pero qué es gracia allí para que Pablo pueda aguantar el aguijón toda su vida? El poder que Dios le iba a dar para soportar el aguijón, y de hecho lo soportó, y utilizó su aguijón, su enfermedad, como trampolín para el evangelio, para predicar, y se fortaleció en la debilidad. Ese aguijón lo hizo fortalecer a él, lo hizo crecer. Entonces, nótese, en Efesios 2:8 es más o menos la raíz de la palabra charis, gracia, que es el favor de Dios al hombre que no lo merece. Pero ya el área de movimiento de la palabra, la misma palabra charis, no cambia nunca, no cambia nunca. La misma palabra charis, ahora en 2 Corintios 8:1 es dinero que juntaron para los hermanos pobres. Y seguís leyendo y es motivación. Y seguís leyendo 2 Corintios 12:9 y es el poder de Dios para aguantar la enfermedad. Bástate mi gracia. Una buena traducción sería, es suficiente para ti, Pablo, el poder que te voy a dar para soportar el aguijón. Esa sería la traducción correcta. Pero usted sigue leyendo la Biblia y llega a Colosenses 3:16 que dice cantar con gracia en vuestros corazones. Eso es gratitud. Y sigue leyendo y llega a Colosenses 4:6 y dice una palabra con gracia sazonada con sal.
que es esa palabra justa, ese discurso justo que da sabor al discurso, pero específicamente la palabra justa en una charla, en una conversación, en una prédica, que da sabor al discurso. Y en Hebreos 12, versículos 5 y al 15, la palabra gracia es disciplina y en Pedro es doctrina. Entonces uno dice, pero ¿cómo se puede mover tanto? Y bueno, pero ¿cómo se puede mover también la palabra flauta? Porque inclusive a qué país vaya va a tener otro valor y va a cambiar en la forma coloquial. Siempre nos reímos, ¿no? Con algunos alumnos, yo enseño mucho en Argentina, y ellos dicen, uy, qué fiaca que tengo hoy. Fiaca en Argentina es cansancio, pereza, ganas de no hacer mucho, ¿verdad? Fiaca en Uruguay es hambre. Y entonces uno dice, pero si estamos de Montevideo a Buenos Aires son 210 kilómetros en línea recta. ¿Cómo puede cambiar? Todas las palabras tienen su área de movimiento, se mueven. Con la palabra fe pasa lo mismo. Con la palabra sangre pasa lo mismo. Es interesante que la palabra sangre en Mateo 27, 25 habla de culpa y sus consecuencias. La sangre caerá sobre nosotros o sobre ustedes. Eso es culpa, consecuencia. Pero cuando hablamos de Hechos 16, 27, dice de una sola sangre, vienen los hombres, está hablando de un solo hombre. Una sola sangre es de un solo hombre. Cuando habla en Romanos 5 y en Efesios 1 y muchas partes de la Biblia, cuando habla de la sangre de Cristo, está hablando de la muerte expiatoria. Ahora, la misma palabra, jaima, que sangre, quiere decir vida, o como Mateo también 27, que habla de que la sangre y habla de la vida. ¿Cómo puede ser vida? ¿Cómo puede ser culpa, consecuencias? ¿Cómo puede ser hablar de un solo hombre? ¿O cómo puede ser también muerte expiatoria, la expiación de Cristo? Y uno dice lo que una sola palabra, jaima, sangre. Pero no es otra en el griego, no, es la misma. Pero según dónde está, adquiere su valor, porque todas las palabras, y escuche bien esto porque es la primera regla o la primera ley de la hermenéutica, ¿no? La primera regla justamente es el significado de las palabras individuales. ¿Por qué? Porque todas las palabras tienen su área de movimiento. Hay que tener mucho cuidado con esto porque tienen su área de movimiento. Muy bien, una vez que nosotros, y voy a dar algunas pautas más, una vez que nosotros empezamos a ver las reglas de la hermenéutica, lo primero que tengo que hacer es, bueno, muy bien, vamos a ver si esta palabra es la que yo creo que dice. Usted no vaya a predicar y no vaya a armar un sermón o no vaya a armar un escrito o algo sin haber analizado si la palabra que está leyendo es realmente la palabra que usted piensa que es. Porque como se mueven, y ya lo demostré, tal vez usted piensa que sangre es sangre, pero resulta que está hablando de un hombre. Y usted piensa que sangre es sangre, está hablando de la culpa o la culpabilidad, la sangre caerá sobre ellos. Y no era una sangre literal que iba a caer, sino que iba a caer las consecuencias y la culpa de haber matado a Cristo. Entonces, tengan presente, antes de preparar un mensaje, de mirar otras versiones, porque ustedes me preguntarán, ¿cómo hago yo para saber si esa palabra realmente quiere decir eso? Muy bien, va a tener que ir a la segunda ley. Por lo general, esta ley de las palabras individuales no se sacan mirando la palabra, sino más. Se sacan mirando el contexto, lo que está diciendo. Y ahí es justamente la segunda ley, el contexto. Una de las cosas que ayudan, voy a dar algunas herramientas, es tener un buen diccionario expositivo griego-español, que hay en español, por supuesto, ¿no? Hoy lo tenemos por internet, hoy está en papel, hoy tenemos muchísimo material para saber qué es lo que está diciendo, qué palabra es en el griego. Tenemos en nuestros celulares interlineal y gratis, se puede descargar gratis versiones en los celulares que son muy pero muy efectivas, porque allí aparece la palabra griega, aparece al costado el interlineal, la transliteración de la palabra. A veces es transliteración de la palabra o el sentido, pero tenemos muchas herramientas. Tenemos muchas versiones en papel. Yo soy un poco loco con esto de las versiones. Yo tengo más de 140 traducciones y revisiones diferentes de Biblia, ¿no? En papel, en la computadora, la tablet, el celular, tengo muchos más también. Entonces uno cuando vea otra versión,
Las otras versiones lo que hacen no es otras Biblias, solamente se cambian los sinónimos, parónimos, antónimos, se trata de poner el sentido, se trata de sacar el eufemismo, porque a veces se pone una palabra rara o diferente para suavizar el texto, pero no tiene nada que ver con lo que dice el original. Le pongo un ejemplo. Cuando dice que Saúl entró a una cueva y dice que cubrió sus pies, usted dice, cubrió sus pies, tenía frío, se puso pantuflas. No, cubrir sus pies es un eufemismo. Se pone esa palabra para suavizar la palabra original, que entró a la cueva para ir al baño. Literalmente estaba haciendo sus necesidades. Pero eso no se podía poner antes. Ahora en las versiones modernas sí, lo ponen. Pero si usted tiene la versión 60, 1909, NBI o algunas otras versiones, todavía siguen manteniendo el eufemismo. Entonces usted dice, cubrió sus pies. Y puede predicar inclusive sobre que un día Saúl con frío entró a una cueva y se abrigó los pies con media de lana y pantuflas. Y no tiene nada que ver. Bueno, de estos ejemplos tenemos docenas y docenas de palabras que se colocaron como eufemismo, que viene de femi, colocar, poner, y es bueno, o sea, colocar algo bueno, por eso es una buena palabra, para suavizar el texto. De esto tenemos mucho. Cuando David le dice a Urías Eteo, vienes de camino cansado, no estás cansado, ve a tu casa y lava tus pies. No le está diciendo que tiene los pies sucios. El lava tus pies lo está mandando que se acueste con la esposa. Ve a tu casa y acuéstate con tu esposa, porque quiere que el hijo que viene de esa muchacha quede para él y él quiere zafar, David quiere zafar del hijo. Bueno, hay muchas de estas palabras. Entonces, usted dirá y se pregunta, ¿cómo hago yo para saber si lo que estoy leyendo es exactamente que cubrió sus pies o lava sus pies o simplemente está diciendo algo o hay una área de movimiento? Bueno, muy bien. Esta ley no es la ley más fácil, la ley de la palabra, porque tenés que tener conocimiento de gramática, tenés que saber que en el griego es la misma palabra, pero se resuelve. ¿Por qué? Porque como tenemos tantas versiones hoy, por internet, en celular, en papel, hay tantas versiones, que ya podés ir a leer otras versiones y ahí ya te van a explicar el eufemismo, o te van a explicar el área de movimiento de la palabra, o van a poner la palabra que corresponda. Simplemente la palabra que tiene el sentido. Ya no van a utilizar la palabra haris, van a utilizar la palabra dinero, plata, algo que indique lo que ellos juntaron. Juntaron el dinero, juntaron la ofrenda para los hermanos pobres. Entonces ya las versiones modernas lo que hacen es aclararte un poco el texto, sacarte un poco los problemas y que no estemos tanto en el área de movimiento de las palabras. Pero lo vamos a seguir teniendo. No es la ley más fácil esta, no es la ley más fácil. La ley más fácil es la ley del paralelo, del contexto. Justamente yendo al pasaje paralelo, al contexto, voy a ir al contexto. Yendo al contexto, yo puedo saber si esa palabra es la que dice o no dice, el contexto. Porque como le dije al principio, ¿cómo puedo saber yo si estoy comprando un pan o un instrumento musical? Muy bien, por el contexto donde estoy. Si yo voy con los ojos cerrados a los dos lugares y escucho que el de al lado le dice, ¿me vende una flauta? Si yo no tengo contexto, no sé dónde estoy con los ojos cerrados. Tengo que tener algún contexto, de vista o de oído. Yo tengo que por lo menos escuchar que otro dice, me da bizcocho, me da esto, me da lo otro. Bueno, entonces ya sé que estoy en la panadería. O si estoy en una casa de música, tengo que escuchar cómo están afinando el piano, tocando la batería, o cómo están tocando la guitarra. Entonces uno dice, pan no está comprando acá, está comprando un instrumento musical. Porque ya tengo contexto. Ya escuché, ya vi, entonces, o toqué, ya tengo un contexto, ya sé ahora dónde estoy. Y con la Biblia pasa lo mismo. Yo tengo que saber dónde estoy parado. Y para eso necesito el contexto. Vuelvo a explicar, el significado de las palabras individuales no es la ley más fácil, pero una vez que vos sepas las otras leyes, esta se resuelve. Porque la segunda ley que quiero mencionar es el contexto. Si nosotros no miramos el contexto, le pongo un ejemplo acá, vamos a abrir nuestras Biblias. En Lucas, ustedes también por supuesto, en Lucas capítulo 16. En Lucas capítulo 16, nosotros tenemos en el versículo 9 que dice, y yo os digo, dice Jesús en esta parábola del mayordomo infiel,
que yo le llamo parábola del mayordomo previsor. Los títulos, algo que no lo dije, no se guíe por los títulos porque los títulos no son inspirados. Los títulos simplemente tratan de ayudar, pero se colocan ahora en estos días. No viene del texto original. Ni los números, ni los capítulos, los números de los capítulos, los números de los versículos, eso se colocó después para tratar de ayudar, organizar. Pero en lo original no hay números, no hay capítulos, no hay versículos, no hay títulos. Eso se coloca. Así que tenga presente de que los títulos, usted dice, pero el título dice parábola del mayordomo infiel. Así que acá me va a enseñar cómo no ser infiel. Justamente acá no va a hablar de la infidelidad. Va a hablar de lo previsor que fue este hombre, que sin trabajar ahora tendrá casa de verano y casa de invierno. Porque justamente ahora dice, ¿qué haré para cuando se me quite la mayordomía? Trabajar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré. Llama a los dos que debían al amo y le vuelve a robar al amo. O sea que vuelve a trabajar con dinero ajeno. Y ahí es donde viene la parábola. Cuando termina toda la historia dice, bueno, ustedes también sean buenos administradores con el dinero que no es de ustedes, es ajeno, es de Dios. ¿Para qué? Para ganar los verdaderos amigos. ¿Quiénes son los verdaderos amigos? Aquellos que creen en Cristo y un día nos encontraremos. Por eso dice, para que cuando falten las riquezas os reciban las moradas eternas. Es una parábola que habla de la parábola del mayordomo previsor y después deja esa parábola y aplica a nosotros. Nosotros también tenemos que administrar los bienes ajenos para el futuro. ¿Qué quiere decir para el futuro? Para ganar las almas, para cuando todo termine nos encontremos en las moradas eternas. Pero allí está el versículo supuestamente polémico, que vamos a darle una introducción y después en la clase que viene vamos a continuar con esto. Porque estamos en la segunda ley, que es la ley del contexto. Si yo no leo el contexto, entonces no voy a entender qué está diciendo Lucas 16:9, que dice así, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, las riquezas, os reciban en las moradas eternas. Vamos a dejar esto por acá. Dejamos por acá la segunda ley, es la ley del contexto. Vayan buscando, ¿verdad?, algunos pasajes que le voy a dar. Lucas 16:9, es este que estamos leyendo ahora, Lucas 16:9. Pero busquen también Romanos 11:29, que también hay un problemita allí, si no miro el contexto, que habla de los dones irrevocables, pero si no miro el contexto tenemos problemas. Y también Juan 5:39, que también hay un problemita porque dice escudriñad las escrituras, cuando el contexto está diciendo otra cosa. Bueno, les dejo un poquitito algunas tareas domiciliarias, nosotros cortamos aquí y nos volvemos a reencontrar en la próxima clase, continuando con el contexto, analizando un poquitito Lucas 16:9. Que Dios le bendiga ricamente. Mi nombre es Héctor Leites, su servidor, y estamos para analizar juntos los textos bíblicos. Dios le bendiga. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.